Paz de Cristo, hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestra tercera sesión ya de la asignatura. Es la tercera sesión que estamos trabajando, ya estamos a mitad de la asignatura, a poco de concluirla. Les aseguro que las siguientes dos evidencias de aprendizaje son bastante importantes, son temas que les van a causar, pues, interés ya de manera personal, porque está enfocado a lo que tiene que ver con la investigación teológica. Desde ese punto de vista vamos a analizar los tipos y ustedes van a incursionar ahora con lo que es la investigación, así de manera muy general. Y es una lectura bastante rápida, bastante ligera. No les va a llevar más tiempo que las anteriores, pero sí un poquito de análisis, de síntesis, porque van a aterrizar este aprendizaje en lo que tiene que ver con una ficha de resumen. El modelo ya se los dejé ahí en la actividad, por lo tanto, me parece que va a ser bastante sencillo. Vamos a orar en el nombre del Señor para pedirle, como siempre, al Espíritu Santo que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos dirija. Y al primero que vea yo aquí en el video, no lo apaguen, vamos a pedirle que nos dirija la oración. Vamos a pedirle a Josué David que nos dirija la oración en el nombre del Señor. Amén. Bueno, inclinando nuestro rostro decimos, Padre, creador de los cielos y el universo, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de ser parte de estos cursos. Gracias por la oportunidad que nos das de poder ir mejorando, de poder ir aprendiendo, de poder irnos capacitándonos para poder servirte para mejor, para poder entender un poco más de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que esta sesión, esta videoconferencia sea de beneficio para nosotros, Señor, que podamos aprender cosas nuevas, Señor, que nos puedas guiar en el camino correcto para poder llevar a cabo estas asignaturas lo mejor que podamos, Padre. Te lo pedimos en el santísimo nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios le pague. Muy bien, hermanos. Estuve revisando sus actividades. Voy a compartir el aula virtual. Hubieron muchas mejorías. Yo sé que algunos batallan porque es de batalla esta situación con respecto a la parte educativa, pero gracias a Dios que todos los mismos que entregaron la vez anterior, todos entregaron. No he estado penalizando, ahora no lo he estado haciendo, porque han estado entregando en tiempo, algunas horas de diferencia, pero no afecta a eso prácticamente, ¿no? Y los que han tenido el tiempo de elaborar su actividad con anticipación y han hecho entrega con mucho tiempo, entonces me ha dado también el momento de poder hacerles revisión, hacerles retroalimentación, y entonces que la mejoren antes de asignarles calificación, y ha sido el caso de muchos de ustedes. Cuando he tenido el tiempo, con todo gusto lo hago, y ahora, bueno, no fue la excepción. Solamente dos que tres que estuvieron bajos, pero relativamente la mayoría, incluyendo los que dentro de ese rango están bajos, están muy bien en cuanto a la puntuación. Entonces, muchas felicidades, espero que sigan con ese esmero. Aquí ya va el concentrado de calificaciones, y ahí ya vamos a la mitad con la ayuda del Señor. ¿Qué sigue? Bueno, continuamos ahora con la unidad 3 para estudiar acerca de lo que es la investigación, pero vamos a estudiar ahora precisamente el documento de Nancy Weber, el Manual de Investigación Teológica. Este manual, los que les interese, lo voy a subir para que lo puedan descargar y se queden con el material para que puedan leerlo con calma. ¿Qué vamos a realizar? Bueno, a diferencia de las dos entregas que tuvieron las semanas pasadas,
ahora es un poquito más compleja, pero es más sencilla. ¿Por qué más compleja? Porque ahora sí tenemos que hacer cita. Tenemos que recurrir a por lo menos una o dos citas en texto, ya sea en la introducción o en la conclusión, en lo que se nos pida. Y aparte, proporcionar la referencia bibliográfica. No se confundan. Acuérdense que la cita en texto es cuando yo doy lugar al autor de lo que tomé del autor y estoy dando crédito al autor por aquello y lo menciono, ya sea como una cita en texto, inicia entrecomillado, después de eso va el autor y todos los elementos, pero puede iniciar como cita con énfasis en el autor o cita con énfasis en el año, y hay una estructura. Acuérdense que cuando es con el autor, inicia el autor, coma, entre paréntesis el año, luego inicia la cita y cierro con entre paréntesis el número de página. Entonces, como yo sé que están apenas luchando con esto, algunos elementos se nos van a ir olvidando. Pero con que usted agarre e inicie con énfasis en el autor y con eso se la lleve todo el tiempo académico, no importa, es válido. Pero porque ya se familiariza con la estructura de la forma de citar. De cada cita que usted proporcione en su documento, tiene que proporcionar la referencia. Y la referencia es toda la nomenclatura que incluye el dato del documento o del libro de donde usted obtuvo esa cita. Entonces, ahorita vamos a revisar esta parte, ¿no? Ok. ¿Qué vamos a hacer entonces con las fichas de resúmenes? Vamos a investigar qué es la investigación. El documento es de la página 6 a la página 10. Vamos a verlo ahora. Y vamos a elaborar fichas de resúmenes en Word y vamos a integrar, primero, definiciones, etapas, tipos, lo que no es la investigación y el valor de la investigación. Algunos elementos de tus fichas deben ser el título, por supuesto, el autor pues es Nancy Weber, y el número de página del que se extrae en la parte superior izquierda. Asignatura, fecha y número de ficha en la parte superior derecha. Esto es ya la configuración de la ficha. Y posterior procede a escribir en pocas palabras las ideas del autor. Se puede usar resúmenes, esquemas, viñetas e información útil que no se usará textualmente. Es decir, ustedes están en toda libertad de sintetizar lo más que puedan e integrar un esquema, e integrar síntesis, ideas principales, para ir proporcionando la información que ustedes consideren importante dentro de ese documento que nos corresponde leer. ¿Cuáles son las consideraciones? Bueno, la portada para tus fichas de resúmenes con los datos académicos que ya ustedes identifican, entregar a través del aula virtual Classroom, uso correcto de la ortografía y gramática. Algunos tienen detallitos con la ortografía, revísenlo, chequenlo, configuren su corrector ortográfico, posiblemente también tengan detalles porque estén utilizando algún teclado configurado con otro idioma, ¿no? Los que están en Estados Unidos, pues esa parte pudiera crearles un poquito de conflicto, pero revísenlo, traten de checarlo. Medidas de la ficha. Esto de la ficha, yo les estoy proporcionando aquí un modelo, este modelo está elaborado en Word, así que lo único que pueden hacer es tomar este modelo y trabajar sobre ese. Sustituyen nada más los datos. Aquí ya ustedes ponen la información que se requiere, el logotipo, los datos que ustedes conocen, y ya con eso sería suficiente. Y ya está configurada este formato. Entonces, aquí son el número de páginas que ustedes necesiten. ¿Qué va a pasar aquí? La investigación, el título del tema que estén trabajando, ¿no? El autor siempre será el mismo y el número de página 83. Si la información que están obteniendo está en la misma página, pero aquí ya no les alcanzó y les lleva 2 páginas, ya no necesitan repetir el encabezado en la siguiente.
van a usar el encabezado cuando cambien de tema. Cuando ya el tema sea otro, cuando este título sea otro, entonces el encabezado debe aparecer. Pero si el título me lleva 2 páginas o 3 páginas, entonces no debe aparecer el encabezado, sino hasta que cambio el título. Entonces ya aquí esto está elaborado para que ustedes lo trabajen y hacerlo más sencillo para que no les cueste mucho. Ahora, ¿cuál es la información? Aquí está también. Es este. Es este el que vamos a trabajar. No sé si, como está tan pequeño, igual no se logra ver tan bien. Vamos a ver si puedo ampliar esto. Ahí está. ¿Ok? Son 3 cosas importantes. ¿Qué es la investigación? Una definición de la investigación, etapas de la investigación, tipos de investigación, lo que la investigación no es y el valor de la investigación. Es esto. Vamos a avanzar. Ok, aquí está, aquí inicia. ¿Qué es la investigación? Ok, una definición, y aquí viene la definición, luego nos está hablando, de acuerdo a la posición de un autor, en 4 partes, lo que es la definición de la investigación. Y luego, los elementos, habla de la búsqueda sistemática, de la información adecuada, del conocimiento objetivo y el tema específico. Luego, etapas de la investigación, tipos de investigación. Aquí, si ustedes ven los tipos de investigación, aparece el ensayo, el informe, el sermón, la monografía, la reseña y el proyecto, tesis y tesis doctoral. Lo que la investigación no es, el valor de la investigación y hasta ahí. Es decir, la tienen sencilla, está fácil porque todo esto que sigue es para el día lunes, lo que sigue. Por lo tanto, si pueden ustedes ya iniciar con la última actividad, adelante, porque lo que continúa de la última actividad, que son como 5 o 6 capítulos, la lectura sí es algo pesado. Entonces, mejor, como esta está prácticamente sencilla y no es mucha la lectura, aprovechen también a iniciar con el trabajo de la siguiente. Y vamos a empezar a hablar de esta porque sí me interesa que tengan una posición con respecto a la referencia que vamos a trabajar con el ensayo. Está sencillo, es hacer tipo análisis, síntesis, lo pueden hacer a través de esquemas, a través de cuadros, de mapas, en pequeños contextos que se aprecien bien, en la configuración que ya le entregué del formato que está en Word. Es decir, esa información ya está aquí. Por lo tanto, me parece que sería sencillo. Investiguen aquí, nada más les proporciono qué es la ficha de resumen. El modelo está aquí hay otra información con respecto a lo que es la ficha del resumen, técnicas de estudio, pero son solamente documentos complementarios. Los que van ustedes a usar es el modelo de ficha y el básico de web. Si ustedes quieren elaborar un formato diferente, están en toda libertad de hacerlo, pero sí debe considerar estos elementos que aquí les estoy recomendando. Ok. Y revisen la rúbrica, qué es lo que les califico. Para alcanzar la máxima puntuación, traten de completar esto, es decir, que considere esto, lo que dice sobresaliente es el máximo de puntos. Ustedes traten de alcanzar eso siguiendo las instrucciones y las indicaciones. Si ustedes lo hacen, será importante que lo consideren. La rúbrica que nos dice con respecto a la comprensión es parte de la capacidad de resumir o de sintetizar. Aquí está, comprensión, capacidad de síntesis, estructura y conexión, rellena toda la ficha de resumen, estructura bien las oraciones, conectando correctamente las ideas. Entonces, si van a trabajar también organizadores gráficos, algún mapa conceptual pequeño o de araña,
adelante, pero traten de organizar bien las ideas. Y en la conclusión, argumenta correctamente el planteamiento propuesto en la instrucción. Proporciona su fuente en la referencia bibliográfica. Si la instrucción nos dice que tenemos que citar, citamos. Pero me parece que no nos habla de citar. A ver. ¿Dónde está la parte? Al finalizar, concluye comentando acerca de la relevancia de la investigación. No dice, pero si ustedes quieren ponerle un plus, adelante. No les está obligando a citar. Pero algunos que intentaron hacerlo, los corregí y si se equivocaron, no les afecta, pues porque no es parte de la rúbrica. Sí es parte de la rúbrica que proporcionen, ahora sí, la referencia bibliográfica. Proporciona su fuente en la referencia bibliográfica. Tienen que mencionar el documento de Weber tal y como debe ser. Solamente chequen si vienen los datos del libro correctos, sino para que yo los suba y ustedes puedan obtener todas las referencias que necesitan con respecto al libro. ¿Qué más? Van a poner, acuérdense que después de que citan la referencia, entre paréntesis, van a poner el número de página donde trabajamos, porque eso es importante en la referencia. Atrévanse a citar cuando hagan una conclusión o su comentario de acuerdo a lo que dice Weber, para que no se metan en mayor problema, utilicen la misma autor, de acuerdo a lo que dice Weber, porque ya no van a necesitar proporcionar otra referencia, ya tienen la referencia de Weber que solamente se ocuparía una sola ocasión, aunque utilicen una o dos citas de ella. Y ya se apoyan y hacen una citación en texto, y esa citación en texto en su conclusión o comentario más la referencia en la que estamos obligados a proporcionarla, con eso ya cumplimos esta parte. Es más, pues solo con el hecho de proporcionar la referencia se cumple. Y luego, el formato. Aquí sí se califica el formato, la buena presentación y los criterios solicitados sin errores ortográficos. Sin embargo, se han dado cuenta que a pesar de que tengan 2 o 3, tampoco se los castigo, se los paso pensando que lo van a corregir. Entonces, ya en el último no habrá perdón ni olvido, porque ya es la de su graduación. Entonces, ya en el ensayo sí deben tener mucho cuidado, porque ahí sí me voy a pegar a la rúbrica. Pero aquí tienen toda la facilidad de poder mejorarlo y superar esas situaciones que se nos han presentado. Bueno, con respecto a esta rúbrica o a la actividad, ¿alguien tiene alguna duda, hermanos? ¿Pregunta? ¿No? A ver, hermano. Sí, a ver, Hugo. Solamente para estar seguro, ¿esta actividad se va a entregar el lunes o el jueves? No, esta se entrega el jueves. Ah, ok. Esta es el jueves, tiene fecha de vencimiento el jueves, y la que se entrega el lunes, con la cual terminamos, es el ensayo. Ah, ok. O sea que prácticamente tienen el día de mañana y el día jueves todo el día, 2 días. 2 días. Pero sí les da tiempo, ¿no? Sí está sencillo. Les digo que si empezaron a revisar el material, ya debieran tener algo adelantado. Si no, les da tiempo, el material no está muy pesado. El que sí está algo complicadito es el que sigue. Vamos a revisarlo de una vez. Ok, hasta aquí todo claro, ¿verdad? Yo, hermano, yo tengo una duda. Ok, Eva. Ajá. A ver. En una sola ficha, es decir, van a ir los 4 o los 5 componentes, lo que es definición. No, las fichas que le resulten como resultado de su estudio. Puede ser que en una ficha solamente abarque usted definición. Ah, bueno. Okay. En la otra ficha, el otro concepto, lo que tiene que ver con etapas. El mapa, así es. Usted puede ocupar a lo mejor un tema, trabaja un mapa. En otro tema solamente síntesis. Y en otro tema, así ideas principales, ¿no? O un mapa de llaves. Usted puede
hacer su ficha de resumen como mejor le parezca. Ok, y dice que el encabezado va, o sea, cuando cambie, por ejemplo, de definición, ¿le pongo otro encabezado o es el mismo para todos? No, cuando cambie de título, entonces ya Ah, sería otro, porque como estaríamos estudiando, aquí ustedes le van a poner el título general, que son los tipos de investigación. ajá. Ok, y el nombre de la actividad, que sería el fichas de resúmenes. Y aquí el Ok. título es lo que voy a estar presentando en cada ficha. Aquí puede ser el concepto o lo que la investigación no es. Me llevó una Ah, ficha o me llevó dos fichas. Entonces, si me lleva dos fichas lo que no es la investigación, el encabezado no debe aparecer aquí, solamente donde inicia el desarrollo del tema. Y ya cuando cambie de tema, entonces ya vuelvo a poner el encabezado y continúo. Un consejo. Aquí no, a ver, deje ver si puedo editar. Un consejo es, por eso le dejé algunas páginas, que cuando trabajamos tablas en Word se nos complica un poco si no hacemos lo siguiente. Cuando ustedes habiliten una nueva página, aquí porque estoy en la aplicación en línea cuando ustedes habiliten una nueva página porque ya se les agotaron aquí, antes de pegar el cuadro o la tabla, esta tabla, antes de pegarla en Word, lo que van a hacer es asegurarse que tengan el cursor con espacio. Aquí tendrían que dar Enter. Ok, dan Enter. Vemos que ahí se pasó. Y ya pego la tabla. Y ya puedo escribir aquí. Porque si ustedes pegan la tabla y no le dan Enter, entonces luego no, van a trabajar la tabla, pero no les va a dar espacio de poder escribir aquí. Entonces mejor se anticipan en eso para que no les vaya a suceder. Es lo único que deben tener cuidado y lo demás, pues ya ahí está, ¿no? ok. Muchas gracias, hermano. Por nada. Perdón, hermano, entonces son tres o cuatro temas los que tenemos que cubrir. Sí, lo que tiene aquí el material es solamente el capítulo, a ver, no es la introducción solamente. Es la Introducción, ¿qué es introducción. la investigación? Todo esto. ¿Qué es la investigación? Etapas de la investigación son 2, tipos de investigación son 3, lo que la investigación no es 4, el valor de la investigación 5 y ya. Ah, perfecto, Son perfecto. esos. Gracias. Por nada, hermano. Ahí está. Oye, Cristo, hermano. ¿Sí? ¿Quién? Entonces, la portada general se sustituye por la portada que viene en el formato que usted nos mandó. A ver, ¿qué nos pide aquí? Es que sí nos pide una Una general. portada general para tus fichas de resúmenes con los datos académicos. Ah, sí, se sustituye por la portada que ustedes han trabajado. Solamente pasen los elementos porque esta ficha es como media carta. Ah, ok. Sí, ya está configurada para media carta y tendrían que tener el cuidado de pasar esos datos a ese formato. Ah, ok. Era mi duda, hermano. Gracias. Sí, que por cierto, ahí les va, creo que ya se los había comentado, ¿no? Tengan dos formatos para elaboración de actividades. Un formato en tamaño carta y un formato en horizontal. Porque cuando nos piden un cuadro en vertical es un poquito complicado trabajarlo. Pero si ya tengo un formato en horizontal, ok, lo trabajo en horizontal, ya tiene su portada y ya está bien configurado. Y cuando me toquen actividades que es solamente texto, entonces lo trabajo en vertical. Pero ya tengo dos formatos para elaborar mis actividades. Luego resulta que se me complica, ¿no? Porque quiero trabajarlo, no tomé el formato anterior y luego se mueven los conceptos o las tablas. Pero tengan eso ustedes en consideración y les va a ayudar mucho en las entregas de sus actividades. Bueno, vamos con la última actividad, que es la 4. El ensayo o producto integrador. Aquí es donde se pone bueno el asunto. Ok, vamos a pedirle a Armando, no sé si Armando logra ver ahí la pantalla, Armando.
Sí, sí, nada más me quedó duda, perdón. Sí, Entonces adelante. no lleva perdón. Sí, Entonces adelante. no lleva presentación la portada, sino que solamente la ficha como tal. A ver, ¿cómo está, hermano? Sí, le estoy preguntando si no lleva portada. Perdón, no entendí. No lleva portada, solamente realizamos el llenado de la ficha como tal. Sí lleva su portada. La portada es en el que yo le proporcioné, ahí está el formato para que ustedes nada más lo completen. Le vuelvo a mostrar aquí. Sí, sí lleva la portada. Su hoja de presentación o portada viene siendo lo mismo. Entonces, aquí en este documento, donde yo les doy, a ver cuál es, donde les doy ya el modelo, o algunos le llaman el machote o el formato, aquí está. Yo le llamo modelo de la ficha. Esta es la portada o la hoja de presentación. Ya usted nada más de sus documentos anteriores sustituye los datos, le pone los que le falten y le ingresa el logotipo y con eso ya tiene su portada. Y luego continúa para iniciar con la elaboración de sus fichas de resúmenes aquí. Aquí está el espacio para la conclusión o comentario, para la referencia y eso es todo. O sea que mínimo tendrían que aparecerle mínimo 5 páginas de fichas de resúmenes, porque son 5 títulos que tenemos, 5 subtemas. Los que revisamos con el hermano José Luis son 5, ¿verdad, hermano? Que aparecían. Amén, hermano, eran 5. Eran 5, entonces mínimo se utilizan una ficha por título o por tema, entonces aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5, y tendrían que bajar esto. Serían 5 más la conclusión, más la referencia, 6 y 7. Más la portada, 8. Mínimo tendríamos unas fichas de resúmenes con 8 páginas. Ok. ¿Sí quedó Excelente, claro, aclarado. hermano? Excelente, muchas gracias, le agradezco. Ok, vamos entonces a la lectura del ensayo. Bueno, Sí, ¿quién nos disculpe. ayuda a leer lo que esté en su computadora más cómodo? Yo le ayudo. Ok, Yo le ayudo. hermano Eduardo, gracias. Sí. Ensayo, producto integrador. Realiza la lectura, primera parte, tipo de investigación en educación teológica de Nancy Weber del Manual de Investigación Teológica. Capítulos 1 a 5, páginas 10 a 40 del PDF. Para su lectura se recomienda recurrir a las técnicas de estudio. Ok, hasta ahí, hermano. Vamos a ver cuál es ese PDF. Aquí debe estar el material. Nos dice que es capítulo, ¿qué? 1, ¿verdad? En el índice aparece el capítulo 1. Aquí está, primera parte, tipo de investigación teológica. Y dice que son capítulos 1 al 5, ¿verdad? Exégesis bíblica, investigación temática, investigación descriptiva, el desarrollo de programas como investigación y el estudio de casos como investigación. Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Dónde está todo esto? Bueno, después de lo que es la investigación, continúa la primera parte. Entonces, es capítulo 1. Miren, la lectura se ve suficiente, pero si ustedes se dan cuenta, esta parte, esto de aquí, no sé si logran ver mi cursor, esto de aquí hasta acá, a partir de aquí y esto de aquí, son referencias que está proporcionando el autor. Eso no lo vamos a leer, solamente lo revisamos porque nos da ejemplos de cómo se hacen algunas referencias. En la pregunta 2 igual hace lo mismo y así nos proporciona algunos ejemplos que no nos van a quitar el tiempo, simplemente cuestión de diccionarios, pues no lo vamos a leer porque son referencias de cómo podemos obtener diccionarios para hacer investigación y dónde podemos encontrarlo, ¿no? Entonces, esto prácticamente solamente de lectura es esto de superior y lo que es la pregunta 3. Todo lo demás es solamente revisarlo, no es lectura. Así estamos con la 4 y continuamos. Capítulo 2, investigación temática.
Capítulo 3, investigación descriptiva. Los pasos de la investigación descriptiva. Y el muestreo. Esto les va a recordar un poco del proceso de investigación cuando hablamos de la estadística, porque ya se habla del muestreo, del proceso, de las encuestas, de los instrumentos. Muy bien. Entrevistas y luego el capítulo 4, el desarrollo de programas como investigación, y el capítulo 5. Esto de desarrollo es porque ya una vez que hacemos investigación, ¿cómo podemos formar un informe de la iglesia de cualquier propósito o de cualquier elemento que está sujeto a investigación? Y el último capítulo es el 5, estudio de casos en ciencias sociales. Es esto. Ahora, hasta allí. Hasta aquí. Entonces, por eso dice que son 80 páginas prácticamente que tienen que leer, pero es de manera general, que la actividad no es tan pesada en el sentido de que es lectura. ¿Qué es lo que quiero que rescaten de esto? Que identifiquen los tipos de investigación y el corte que se le puede dar en el área teológica del ministerio. Todo este proceso de investigación que nos habla Nancy Weber lo enfoca al estudio de casos para el ministerio en la iglesia. Es decir, todo lo que sucede en la iglesia está sujeto a un proceso de investigación, pero Nancy Weber no lo sujeta al proceso de la investigación científica, sino lo somete al proceso de una investigación teológica, para que entonces tenga sentido y podamos encontrar resultados correctos. En este corte que ella realiza, por eso es que nos habla acerca de la exégesis bíblica, que la pone como un proceso de investigación. No vamos a hacer exégesis, simplemente entender que primero nosotros como cristianos, nuestro punto de enfoque es bíblico. O sea, nuestro punto de todo es la Biblia. Entonces, el primer trabajo que vamos a realizar es desde esa perspectiva. Todos los trabajos de investigación, ella nos dice que pueden hacer los estudiantes de teología en el ministerio pastoral, deben tener su base bíblica. Y la exégesis bíblica no es investigación pura, es un estudio que intenta elucidar el texto, hacerlo hablar y mostrar lo que significa. Y aquí nos da el proceso o los pasos para el proceso exegético. ¿Cuál es el contexto canónico? Nos explica cuál es el proceso. A ver, aquí nos habla del proceso canónico y nos dice, escoger introducción conviene tener en cuenta la inclinación teológica del autor. Algunas de las siguientes introducciones pueden ser de utilidad cuando se refiere a hacer exégesis para responder a la pregunta 1, ¿cuál es el contexto canónico? Y nos da recomendaciones de cómo poder informarnos, cómo poder investigar y nos da buenas bibliografías aquí. La pregunta 2, ¿cuál es el texto original? Bueno, esto es para hacer exégesis con respecto a una investigación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo quiero en la iglesia hacer una investigación con un corte exegético, debo seguir estos pasos. ¿Para qué? Para que el resultado que yo tenga le pueda dar un sentido teológico. ¿Por qué tenemos este problema de pandemia? Nos está causando problemas que no teníamos actualmente en la iglesia y que se pudieran estar presentando, como la dificultad para que los líderes se conecten en línea, la situación de que algunos, en lugar de acercarse más a Dios, se alejaron más de Dios. Entonces, todo lo que sucede en la iglesia es sujeto de investigación. Si usted le quiere dar un corte desde el punto exegético, siga estos pasos, para que entonces pueda tener un informe todavía más enfocado en la parte bíblica. Pero sí, esta es la identificación de casos para la cuestión científica, exegética, y nos da luego
presentación de la exégesis. Cuando ya, si aquí le hubiéramos dejado a ustedes, ok, háganme una investigación con un corte exegético, tendrían que seguir estos pasos, y para entregar su actividad, aquí les da con el formato con el que deben entregar ya ustedes la presentación de su investigación exegética, su introducción, el pasaje escogido y todo lo demás, razones para escoger ese pasaje, contexto canónico del pasaje, autor, fecha, audiencia, interrelaciones literarias, porque ya armamos nosotros nuestra investigación y podemos armar de cómo, o hablar, perdón, de cómo presentar nuestra exégesis. Y aquí nos da la estructura. Aquí está. Y la interpretación y la bibliografía. ¿Por qué? Porque es una investigación de corte teológico. Y luego la investigación temática. ¿Cuál es la idea de lo que les quiero decir aquí? Ustedes van a leer y se van a empezar a imaginar conforme van leyendo, les va a venir a la mente, como me sucedió a mí, ok, el problema que tengo ahorita en la iglesia con las células, el problema que se está presentando con los jóvenes, el problema de por qué muchos están abandonando la iglesia, el problema de por qué los que bautizamos de determinado tiempo se van. Entonces, se le van a venir ideas dependiendo de cada tipo de investigación. ¿Qué va a suceder aquí? Bueno, me regreso ahora a la actividad. ¿Qué va a suceder? Que de acuerdo a la actividad, nosotros les estamos poniendo un caso práctico. Y vamos a pedir al hermano Eduardo que continúe la lectura entonces. A ver, hermano. ¿Sí me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Una vez realizada la lectura, procede a elaborar un ensayo con la estructura correcta, considerando el siguiente caso práctico. Una congregación con 350 fieles bautizados en febrero de 2020 recién había implementado la nueva estructura celular con nuevas asignaciones de liderazgo. Sin embargo, a mediados de marzo del mismo año, las autoridades de la Secretaría de Salud Federal emitieron medidas sanitarias para la prevención del contagio por COVID-19, por lo que se prohibió las reuniones masivas, entre otros. Dichas medidas complicaron al pastor la atención, seguimiento y continuidad de las actividades de la iglesia. Al tomarlo de sorpresa, le llevó casi un mes retomar y dar continuidad para el seguimiento y pastoreo de la iglesia a través de los diversos medios. Correcto. Ahí tiene usted un caso. Ese caso usted lo va a someter a los tipos de investigación que ya estudió y va a decir, de acuerdo a esto, ¿qué caso me puede ayudar a resolverlo? ¿Qué caso me puede ayudar a resolverlo? Cuidado, no voy a elaborar la investigación en sí, sino que usted tendrá la libertad de elaborar un ensayo. En el ensayo, acuérdese que el ensayo, usted no precisamente va a tener la razón, usted tiene toda la libertad de argumentar de acuerdo a su comentario, pero también tiene la obligación de recurrir a elementos de respaldo para citar quién está de acuerdo con usted y por qué. Entonces, usted lo que va a tratar de hacer es plantear esta situación y resolverla en el ensayo. En su introducción, en el desarrollo, en su introducción va a tener que exponer el caso expone el caso, pero también va a dar luz de por qué lo va a resolver, con qué tipo de investigación. La temática, la exegética, las otras tres que nos menciona allí, usted va a decir, este se encaja bien y puedo hablar de manera correcta, ¿no? De acuerdo a esto. Y ya en su procedimiento, ¿qué es lo que vamos a realizar? Primero, considerando los tipos de investigación en educación teológica y el caso que se presenta de la iglesia y su pastor, uno, somete el caso práctico a un tipo de investigación. Cualquiera que usted intente, yo no le voy a decir, tiene que ser con este, no. Si usted considera que es con la temática trate de empezar a presentar el argumento en el ensayo y resuelva. Si quiere considerar dentro de su desarrollo algunos elementos que considera ese tipo de investigación, adelante, está usted en toda libertad, pero no me van a presentar estructura de la investigación, sino el ensayo.
Aquí el enfoque importante es el ensayo y la forma de resolver este caso a través de un tipo de investigación, simplemente. Segundo, argumente las diversas situaciones que el pastor debió considerar para implementar un proceso de seguimiento y atención pastoral que le permita atender a la iglesia y las medidas sanitarias emitidas por las autoridades. O sea, ya con esto usted puede decir, bueno, de acuerdo a lo que nos dice Weber en tal, ok, ya cita usted, las medidas que el pastor puede tomar o debió tomar son estas y estas. Una, dos, la que usted considere y explicar por qué. Porque usted es el que está resolviendo el caso, está dándole posibles soluciones en todo el desarrollo. Luego, utilizando los elementos de respaldo, citación en texto, parafraseo, lista de referencia, es decir, aquí es donde tiene que apoyarse de la citación en texto. Por eso ahí debe tener cuidado de citar de manera correcta. Si va a citar con énfasis en el año, busque cuál es la estructura, o si va a utilizar, yo le recomiendo que solamente se enfoque a una. Si va a utilizar con énfasis, una cita con énfasis en el autor, váyase todo el documento con énfasis en el autor, para que no se complique. ¿Cuál es la estructura? Inicia el autor, coma, entre paréntesis el año, abre comillas, viene la cita, cierra comillas, abre paréntesis, pone el número de página donde está la cita. Ok. Y continúa usted. Acuérdese que al final proporciona la referencia bibliográfica de esa cita que usted tiene. Pero si usted utiliza algún libro o alguna referencia o algo que a usted le interesó de internet, lo copia y lo pasa para seguir solucionando el problema, entonces, si es de internet, ya tiene usted una cita para proporcionar la referencia electrónica. Acuérdense que dentro del texto, cuando citamos, es un error poner la dirección electrónica dentro del texto, cuando estamos argumentando. Allí la estructura es casi similar a como cuando estamos citando con énfasis en el autor, o con énfasis en el año, o con énfasis en el contenido. La referencia es la que ponemos al final, cuando ponemos el autor, o el lugar o la institución de donde lo obtuvimos en la web, el año, ponemos los datos o el título del documento y luego recuperado ponemos la fecha 28 de julio del 2020 y pego la referencia. Y eso es todo, esa es la referencia, ahí es donde va la dirección. Bueno, aquí nos pide que utilicemos elementos de respaldo, citación en texto, parafraseo y lista de referencia bibliográfica. Así que ya algunos lo han empezado a hacer, no es nada nuevo. Explique por qué considera que el tipo de investigación que seleccione se ajusta al estudio de caso y que le permite desarrollar medidas y emitir instrumentos para atención pastoral. Como usted ya leyó todo el documento, y ahora ya está elaborando el ensayo y dice usted, me parece que es el exegético o me parece que es el temático. Ok, ya usted se va a concentrar en el temático y va a explicar. Yo considero que el pastor o podemos resolver la situación de la iglesia con este tipo de investigación porque nos permite hacer esto, hacer aquello y empezamos ya a argumentar porque ya estamos resolviendo un caso del ministerio. Ok, ¿qué vamos a hacer allí? Enliste algunas de las acciones que el pastor debe realizar, mejorar o implementar para que la iglesia continúe con su misión. Ya usted argumenta. Yo creo que el pastor puede realizar esta acción, puede realizar esta otra acción, y ahí es donde puede usted citar a Weber, citar a algún otro autor que usted considere, o inclusive poner citas bíblicas. Usted puede realizarlo porque es un ensayo. Está usted en libertad de hacer con el ensayo lo que usted quiera, aunque usted mismo no lo entienda. Pero lo importante del ensayo es argumentar. Es el argumento. Respete la ortografía en su redacción y en su conclusión trate de hacer una conexión de sujeto de estudio e investigación.
tema con su experiencia en el ministerio. Allá en su conclusión trate de hacer un enlace, ¿qué pasaría si yo estoy en esa situación? Entonces, me toca resolverlo, ya nos ponemos en la posición del pastor y finaliza comentando cómo influye esta asignatura en el inicio de su formación teológica, ya desde una perspectiva de investigación teológica. Así que es eso lo que van a hacer. El enfoque es que lo van a desarrollar en un ensayo. Por eso ya estudiaron lo que es un ensayo y tienen que presentarlo con su estructura correcta, tal y como debe realizarse con sus elementos. Porque se les va a calificar todo lo que está aquí y que realmente sea un ensayo. Ya no va a ser un documentito así a medias, sino tiene que ser un ensayo con peso. Es decir, con valor, con argumentos y con validez. Si tiene esos elementos el ensayo, estará bien. Estará bien. Aquí está sencillo porque es ir resolviendo un caso y cada uno de ustedes tendrá formas diferentes de pensar y formas diferentes de resolver. Así que viene la tipología, la estructura, consultar el documento complementario, la rúbrica. Bueno, aquí de la rúbrica, no le hagan caso a esta, la voy a eliminar. La voy a trabajar todavía, la voy a eliminar, pero esto que dice aquí rúbrica, esta no es la correcta. La correcta es esta. La que ya está elaborada, ya esta solamente la vuelvo a revisar por si hay algo ahí, algún detallito, pero ya corregí los puntajes. Me percaté que estaban mal los puntajes desde la primera actividad. De hecho, la actividad ustedes se dieron cuenta que iniciaba con 4, luego 1.5, y era demasiado pues lo que se bajaba. Entonces corregí eso de manera directa porque ya no pude trabajar la rúbrica. Pero lo corregí aplicándole a ustedes el ajuste de manera directa en su calificación, algunos de ustedes, ¿no? Así que esto lo voy a eliminar para que no les cree mayor confusión. Y esto es lo que vamos a realizar. Así que prácticamente lo pesado es la lectura, luego trabajar el ensayo y resolver la situación. Y para hacer bien el ensayo tengo que recurrir de nuevo a cómo se estructura el ensayo. Pues hermanos, estos son los elementos básicos que queríamos revisar con ustedes para que lo tengan en cuenta, les presente un buen trabajo. Recuerden que el ensayo se entrega el día lunes, que es nuestra última actividad. Ya el día lunes se entrega. Podemos seguir comentando del ensayo. Si ustedes quieren algún otro enlace, lo podemos realizar. Ya en la parte de la asignatura, esta es la última conferencia que está programada. Pero si ustedes requieren alguna otra asesoría, con gusto nos podemos conectar de nuevo el día viernes si quieren. Porque el día jueves hay entrega, el viernes ya iniciamos con el ensayo y podemos platicar del ensayo de nuevo el día viernes. Y los que tengan dudas, los que hayan leído, lo podemos resolver, y los que ya hayan iniciado con su planteamiento igual lo podemos revisar. Entonces aquí les podemos ayudar en esa parte. Y como no nos va a dar tiempo revisar lo que tiene que ver con la ontología, les comentaba yo, voy a compartir la ontología. A ver, ¿dónde está? Ok. Les comentaba que con respecto a la ontología, revisar lo que tiene que ver con la esquematización u organizadores gráficos, porque aquí ya les proporciona la ontología cómo se elaboran los organizadores gráficos, los mapas conceptuales, mapa mental, sus elementos, de telarañas, líneas del tiempo. Todo esto aquí se les proporciona. Hay muchas otras, ¿no? Pero consideramos algunas básicas, porque les van a pedir cuadros conceptuales, cuadros descriptivos, mapas de llaves, de telarañas, situaciones diferentes, con estrategias diferentes, se las van a solicitar los profesores para que ustedes aprendan a elaborarla. No tan solo la estructura,
sino la capacidad de síntesis que van a tener de lo que van a encerrar en cada parte o en cada elemento que les pide un mapa conceptual. ¿Ok? Entonces, pues el viernes, si ustedes están de acuerdo, nos podemos conectar, vemos cómo elaborar los mapas conceptuales en PowerPoint. Me gustaría enseñarles cómo elaborarlos en PowerPoint, no utilizando la herramienta que viene allí prediseñada en PowerPoint, porque ya se convierte en algo generalizado, sino que ustedes aprendan a hacer los conectores, a configurarlo, y es sencillo una vez que ya le agarramos práctica y se acomoda a la medida y a la forma que yo quiero. Y ya no estoy obligado a llevar la estructura que viene configurada en PowerPoint. Ok. Pues hermanos, hasta allí lo que necesitábamos ver. Quería yo proyectar las dos actividades para que no, para que ya se tengan idea ustedes de lo que viene por el cierre de la asignatura. Van bien. Van bien. Yo espero que si siguen así, de hecho no van a reprobar. Si siguen así, todos están trabajando bien, no hay posibilidad de que reprueben. Me interesa más que aprendan, que le echen ganas, ¿verdad? Entonces, el puntaje, pues, es requerido porque indica prácticamente parte del ejercicio que se tiene que realizar en el momento de la evaluación, pero es más interesante lo que ustedes aprenden, lo que ustedes se llevan. Y ahí es donde rescato, ¿no?, la parte del aprendizaje. Entonces, ¿están de acuerdo que nos conectemos el día viernes? Amén, hermano. Amén. Amén. Amén, amén. Excelente. Muy bien, entonces déjenme hacer un recorte ya para completar la asistencia de hoy con la asistencia del viernes y aplicarles el puntaje que corresponde a la videoconferencia del día de hoy. Y para aquellos que a lo mejor no salgan tan bien y se conectaron a todas las videoconferencias, voy a considerar ayudarlos con algún punto o mejorar su puntuación si se conectaron a todas las videoconferencias. Okay. Y si no, lo negociamos. ¿Cómo ven? Amén, hermano. Ok, me van a deber unas carnitas una vez que terminemos el curso y que el próximo año regresen al residencial en Guadalajara. Allá vamos a hacer las carnitas. O un Starbucks. Ándale también. Con la ayuda de Dios. Perfecto, hermanos, pues es todo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, ánimo con sus actividades y yo creo que les va a ir bien. Esta está bastante sencilla. La que sí va a estar un poquito compleja es el ensayo, pero considero que son muy capaces de realizarlo. Amén. Bueno, nos vemos, mucho ánimo, estoy a sus órdenes para lo que requieran allí en el aula virtual, con todo gusto les atiendo. Amén. Que descansen y nos vemos pronto. Amén, mi hermano. Dios me lo bendiga. Ánimo, Amén. échele ganas. Estamos orando por usted. Le agradezco mucho, hermano. Muchas gracias.